En internet leí que los atlantes eran hombres de la quinta dimensión. ¿Puede hablar de esto? Se sabe el lugar donde fue la Atlántida. Algunos dicen que el fondo del actual mar Mediterráneo. Cada tanto circulan algunas versiones supuestamente renovadoras o innovadoras en relación a los atlantes, a otras partes de esta cultura que nosotros vinimos desenvolviendo en la superficie terrestre. Y en realidad los atlantes no eran seres de quinta dimensión. Hace poco una persona nos mandaba un mail consultando lo mismo, la semana anterior o la otra. Eran seres que vivían todavía muchísimo más limitadamente la tercera dimensión de lo que nosotros la vivimos hoy. Porque nosotros tenemos una vivencia, tenemos una experiencia otorgada en términos evolutivos para estar en tercera dimensión, que es la experiencia propia de un cuerpo mental lo suficientemente desenvuelto, no adecuadamente desenvuelto, no estamos diciendo adecuadamente desenvuelto, sino lo suficientemente desenvuelto, sobre todo la contraparte racional, especulativa, analítica, comparativa, eso está muy desenvuelto, la parte racional, el consciente izquierdo. Y los atlantes no tenían esa condición, tenían un cuerpo mental pero muy limitado, ellos tenían muy desenvuelto el cuerpo astral, de hecho una civilización típicamente emocional y astral, eran grandes magos astrales, del mismo modo que hoy se utilizan algunos aspectos en términos de magia técnica y concreta, como es la ciencia actual, la ciencia positivista, la ciencia que nosotros tomamos por ciencia convencionalmente, esa magia que es propia del plano concreto, del plano físico concreto, ellos eran magos en términos astrales, ellos manejaban una magia de corte astral y estaban polarizados en el campo astral. Porque realmente lo que habían desenvuelto profundamente era el cuerpo astral por sobre encima del cuerpo mental, que no es que no lo tenían, sino que no era el cuerpo donde preponderantemente estaban polarizados. Ellos eran seres de tercera dimensión. No sé por qué motivo circulan estas versiones de que los atlantes eran seres de quinta dimensión. Desde un cierto punto de vista, se dice que recién ahora estamos en una transición que va a permitir a la conciencia humana poder polarizar su energía en un nivel superior a aquel donde hoy actualmente lo hace. Y a eso se le llamaría polarización en cuarta dimensión. Algunos llaman dimensiones, por ejemplo, a lo que va siguiendo en términos ascendentes por encima de cada plano. Dimensión etérico-física, dimensión emocional, dimensión mental, dimensión intuitiva y así sucesivamente, espiritual, monádica, divina. Hay quienes llaman a eso polarización en cuarta dimensión, quiere decir la humanidad operando ya despierta en el campo intuitivo. O sea que recién ahora nosotros, desde ese punto de vista, desde esa óptica, estaríamos polarizándonos técnicamente para algunos en cuarta dimensión. Y si los atlantes hubieran sido seres de quinta dimensión, estaríamos contradiciendo el estímulo evolutivo que tenemos que ir desenvolviendo y confirmando. O sea que nosotros estamos para cuarta, se supone que en algún otro ciclo iremos para quinta y así sucesivamente. ¿Y por qué estos informantes, estas personas, dicen que los atlantes eran seres de quinta dimensión? Lo ignoramos, realmente lo ignoramos. Los seres más evolucionados de la Atlántida, la fracción, la parcela más evolucionada de la Atlántida, hoy sería un ser de nivel intermedio. Así, de modo general. No hablamos del 1, 2, 3, 5, 10 miembros de la jerarquía que pudieran estar instalados dentro del contexto de la vida atlante. Estamos hablando de los seres, la franja, una franja de seres en términos evolutivos. Bueno, hoy sería un ser de nivel intermedio o menos tal vez. De hecho, lo que tenemos que entender es que los seres rescatables de la Atlántida hoy están haciendo los desastres que hacen, y esos fueron los rescatables, porque los no rescatables fueron a parar a otros niveles de conciencia, fueron para otros planetas, fueron para otras experiencias evolutivas, para otros reinos, y los que hoy están haciendo desastre son los antiguos atlantes que están reencarnados y que están instalados. Lo que en una etapa de la evolución humana sirve como experiencia evolutiva, que es el dominio de algunos aspectos de las leyes materiales, para las subsiguientes etapas puede ser de carácter negativo. Se puede invertir la polaridad. Se supone que seres que utilizaron la magia atlante de un modo en particular fueron vistos como seres rescatables, se los preparó y se les hicieron otros ofrecimientos evolutivos, se les instaló un nuevo código genético y respondieron polarizándose con viejas tendencias en vez de trascenderlas.
Aquellas viejas tendencias, cuando llevadas adecuadamente en la cultura que conformaron la Atlántida, no podían ser vistas como inadecuadas, porque era el patrón de experiencia que se les ofrecía. Y magia es magia, lo que pasa es que según el estado de conciencia del ser la aplica de un modo u otro. Magia es magia, depende del nivel de conciencia del ser, aplica aquel principio mágico de un modo en particular. En la Atlántida la magia era la herramienta de interacción, la herramienta común de interacción. La polarización en el campo astral y la proyección de esas energías era la moneda de todos y continuamente. La experiencia en ese momento no estaba tan dividida como hoy lo está, en negra, en roja, en blanca, en amarilla, en azul. En esos momentos la cosa era muy diferente. Las palabras no suelen ser muy certeras a la hora de definir aspectos de civilizaciones y culturas que tuvieron otros códigos genéticos y se les ofrecieron otras experiencias evolutivas. Incluso en el marco de esas experiencias evolutivas, lo que hoy se ve positivo o negativo en aquellas experiencias podía estar revertido en términos de concepto. Lo que nosotros decimos es, aquellos seres que hicieron un mejor uso, aquellos seres que pudieron sobrellevar de un modo mejor la experiencia atlante, fueron vistos como rescatables, se les colocó una posibilidad nueva adelante, se les instaló un nuevo código genético y hoy los tenemos de arrastre aquí, viviendo en la superficie planetaria. Ahora, el margen de lo que era tenido en cuenta como rescatable en aquel momento era muy generoso en relación de lo que hoy nosotros entendemos como rescatable. Y el dominio de ciertas energías que podía llegar a involucrar del mismo modo la condición de rescatabilidad de un ser atlante no es el mismo concepto de dominio de energías que hoy nosotros tenemos. Nos encontramos que un ser que podría haber pasado ajustadamente la línea de ser rescatable en la Atlántida, hoy trabaja para las fuerzas involutivas directamente, porque sigue aplicando los mismos conceptos. Manipula energía para logros personales. Estos seres muchas veces no tienen conciencia de que realmente lo que están haciendo está mal. En ellos está instalado de que hay que tratar de tomar posiciones del mejor modo posible y tratar de pasarlo lo mejor posible. Está instalado eso. Llega un momento que el nivel de inconsciencia y las barreras entre lo que es positivo y negativo se diluye en estos seres y entra en una especie de hipnotismo. Entran realmente en una especie de hipnotismo, quedan como narcotizados por sus propias acciones, a tal punto que muchos de ellos niegan hacer el mal cuando abiertamente, desde alguien que estuviera un poco menos enajenado, es obvio que están haciendo las cosas mal. Pero para ellos, desde algún punto de vista, la situación no es tan negativa y siguen teniendo instalado esto de que el uso de energías determinadas con fines comprobadamente personales no es algo malo, es una forma de sobrevivir en un planeta que está bastante duro. Muchos de esos seres tienen incorporado, todavía se manejan con esos patrones. Tenemos esa tendencia de colocar allá arriba lo que desconocemos, y esa tendencia se alimenta por dos puntos. El primero por desvío devocional. Y el otro polo, la otra punta, es que a mucha gente le conviene como negocio alimentar eso. Porque ¿a quién le venderían todo lo que se le está vendiendo hoy de los mayas, de los atlantes y de todo lo que se va a descubrir o inventar, porque muchas veces hasta son inventos? ¿A quién se lo venderían si le decimos, mire, esa cultura, esa civilización pasó, hizo lo que pudo, pero en términos reales y evolutivos nosotros estamos por sobre encima de ellos? Por eso contamos hoy con esta oferta de la conciencia planetaria de ofrecer un nuevo conocimiento, un estrechamiento de vínculos diferentes con la realidad interior y con la jerarquía. Si no lo hubieran recibido ellos eso, y no nosotros. Cuando una cultura como la que nosotros conformamos en la superficie planetaria recibe una propuesta renovada e inédita, es porque está en condiciones de tomarla por sobre encima de lo que podían hacer otras culturas. Es inevitable que muchas personas, sobre algunos mitos, sobre algunas leyendas, no puedan controlar esta emisión de energía devocional que en vez de ir para el único que tiene que ir esa energía devocional, termina yendo a planos intermedios. Y después esto otro, lo del negocio. Entonces hoy se venden masajes atlantes, sacerdotisas atlantes. Si realmente tuviéramos conciencia de que los atlantes volaron bastante bajito y volaron tan bajito que hicieron que parcialmente la porción del planeta donde estaban tuviera que ser prácticamente desintegrada, de tan bajito que volaron, no estaríamos admirando a los atlantes. Y mucho menos si tomamos conciencia de que hay millones de ellos encarnados actualmente, y obviamente fueron los rescatables, porque los no rescatables fueron sacados del planeta. Están los que, sin poder responder en términos positivos a la propuesta evolutiva subsiguiente, y están aquellos que se despegaron de estos y sí aceptaron la propuesta evolutiva subsiguiente y fueron creciendo en términos de asistencia al planeta.
Es ahora donde nosotros estamos cerrando esta posibilidad de expresión de libre albedrío, que vamos a salir de la fase kármica en la superficie planetaria, kármica material. Los atlantes estaban bajo libre albedrío. Pasan a otra cultura que está bajo libre albedrío. Entonces, la prueba de hacer o no hacer lo correcto está siempre ahí. La prueba de hacer lo positivo o lo negativo sigue ahí, está por delante. Algunos respondieron en términos evolutivos a la nueva energía que se les ofrecía como patrón arquetípico y otros lo rechazaron. ¿Se sabe el lugar donde fue la Atlántida? Las informaciones que hay en términos generales, informaciones en términos internos, es que el continente atlante estaba en el Atlántico Norte, casi en una pendiente diagonal entre Canarias y Antillas. Había un continente central y una gran cantidad de islas que circunscribían todo ese continente central, como una especie de islas satélites, de energías satelitales. Se dice que gran parte de la colonización atlante de los últimos tiempos se iba dando del continente central hacia las islas que les permitían llegar tanto para el lado de lo que sería luego América como para el lado de lo que sería luego Europa, porque ni América ni Europa, ni África ni Asia tenían la configuración que hoy tienen. No es que había un continente ahí que todo el resto de la geomorfología estaba como hoy la conocemos, no estaba como hoy la conocemos. Sería irreconocible. Si nosotros pudiéramos tener una foto de la geomorfología de aquellos tiempos, no reconoceríamos nada, prácticamente nada, sería desconocido para nosotros eso. Pero en términos de distribución territorial o de tierras, se puede decir que estaban entre las Canarias y las Antillas, como una especie de bajada diagonal. Un gran continente, un gran continente. Hay seres que han ingresado a la línea evolutiva, a las tandas evolutivas que están haciendo su proceso en el planeta Tierra después del proceso Atlante. Sobre todo teniendo en cuenta que en el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra, se iba a cerrar un gran ciclo, que el planeta Tierra iba a salir de la ley de karma material. Hubo tandas monádicas que estaban preparadas para hacer experiencias de cierre en términos de karma material, que fueron convergiendo, fueron llevadas al ingreso a la Tierra porque permitía precisamente esa experiencia, de sacarlas de la posibilidad de seguir bajo algunos aspectos de ley de karma y ser llevados a un planeta que estaba a punto de hacer una transición para ley evolutiva superior o ley de ciclos. Entonces hay mónadas que no estaban presentes en la época Atlante, pero están presentes hoy y van a cerrar su participación dentro de universos donde la ley de karma material regía. Después hay un porcentaje muy grande que sí pasó por la civilización Atlante y un porcentaje también que pasó por la civilización lemuriana. Porque no todos los que hoy están presentes en el planeta, no todas las mónadas que están presentes en el planeta, están presentes desde la Lemuria para acá. Algunas están presentes desde la Lemuria para acá, otras desde la Atlántida para acá, y otras son posatlantes en su ingreso al planeta. Entonces, este es un planeta que podría decirse que es cosmopolita. Este es realmente cosmopolita, en términos cósmicos, ¿no? Este es un planeta realmente cosmopolita. Acá hay mónadas de todos lugares del cosmos realmente, de todo ámbito cósmico. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay una aplicación, una vivencia a la ley de transmutación monádica muy puntual en el planeta Tierra en estos momentos, están ingresando desde hace ya algunas décadas, sobre todo para acá, de un modo más contundente, una cantidad de mónadas que nunca habían estado en el planeta, que habían estado en experiencias evolutivas que las habilitan hoy para ingresar vía transmutación monádica, pero que no habían estado en el planeta, ni siquiera algunas en el sistema solar. Mediante la transmutación monádica están ingresando mónadas que de este planeta no tenían noticia, pero sí estaban suficientemente entrenadas en las leyes que tienen que enfrentar una vez que vía transmutación monádica les sean adjudicados determinados cuerpos para hacer ese trabajo. Esas mónadas vienen en servicio. Son mónadas que ya están bajo ley evolutiva superior, incluso algunas ya están bajo ley de equilibrio. Es diferente a mónadas que tienen que hacer ese cierre, que todavía necesitan proyectar energías para hacer ese cierre de la ley kármica. Acá preguntan, ¿podemos decir que es beneficioso para un ser que está por encarnar pasar periodos o ciclos de su gestación en un centro como Sierra del Cielo? ¿Es beneficioso? Claro que sí. Es beneficioso tanto para el ser que en ese momento está viviendo todo el proceso de gestación,
que ya está encarnado, solo que no fue dado a luz, no salió de la vía matriz. Es muy importante eso, realmente es muy importante, porque pueden interactuar energías de un modo más profundo y con menos interferencias que en ámbitos que están sobrecargados de fuerzas psíquicas particularmente. Y también es beneficioso no solo para el ser que está en ese momento viviendo la gestación de esos nuevos cuerpos, sino para la herramienta, para el otro ser que obra como herramienta, como puente, como facilitador, para la llamada madre. Por aprendizaje puede ser que una persona planifique internamente antes de reencarnar cometer malas acciones o ser influenciada por fuerzas involutivas. En este caso no sería planificación interna, en ese caso es vivir aspectos que le ofrece la ley de karma a ese ser. Un ser cuando ya está en condiciones de planificar su encarnación subsiguiente, aquella encarnación a la que se va a dirigir, ese ser ya no está pensando en hacer el mal, ni en planificar acciones negativas, ni acciones irregulares, ni acciones densas, ¿no? Cuando un ser está en condiciones internamente de planificar algo, esa planificación siempre está destinada a sustentar las corrientes evolutivas que actúan en el planeta, lo que sería su planificación parte de la asistencia al plan evolutivo. Un ser que está en condiciones de planificar, planifica para asistir la vida planetaria, planifica para servir al planeta, planifica para que esa planificación sea una herramienta de confirmación del sentido circulatorio de la energía en términos evolutivos. Un ser que va a encarnar y va a hacer desastres en el planeta, que va a tener malas actitudes, malas acciones, ese ser todavía no está despierto internamente, por lo cual antes de encarnar no puede planificar nada. Entonces simplemente la ley de karma es la que ofrece todo el marco para esas experiencias que tiene que hacer. Y el ser todavía dormido deambula entre acciones negativas y positivas indiferentemente, con distintos resultados, con distintas suertes, por periodos polarizándose en la reiteración de acciones negativas, en otros periodos intentando alternar acciones positivas, aunque más no sea por el que dirán, porque eso también se vive en términos kármicos. Muchas de las acciones que un ser, en términos evolutivos, comienza a realizar de corte positivo en alguna encarnación, simplemente lo hace por la opinión pública. Lo que otros podrían decir de él, a veces a regañadientes un ser adopta un ensayo en términos evolutivos, asume un ensayo en términos evolutivos simplemente por el que dirán. A medida que él se va instalando con un patrón de sintonía renovado, más elevado, en la ejecución de acciones, ya no va a ser por el que dirán que él intente asumir y sostener acciones positivas. Va a haber otra cosa ahí. Todo el proceso se va dando escaladamente. De todos modos, la pregunta nos sirve para tal vez hilar un poco más fino. Porque un ser podría planificar algún tipo de acción o de actividad en una encarnación que pudiera ser mal interpretada por el conjunto donde él va a estar instalado. Si bien la acción originariamente, en términos de planificación, no es negativa, podría llegar a ser observada como negativa, criticada como negativa, evaluada como negativa por aquellos que solamente pudieran prestar atención al revestimiento de la acción sin captar la esencia misma de la acción. Es muy importante entender esto, que algunas acciones son realmente acciones de servicio, algunas acciones, algunas actitudes, algunas atenciones y participaciones en la existencia son realmente planificaciones en pos de manifestar servicio, sostener servicio, y que el común denominador las va a entender de modo contrario, negativo, las va a interpretar inadecuadamente. Y solamente bajo asistencia intuitiva podríamos reconocer ahí la esencia genuina de la acción. ¿En qué caso podría ser esto? A lo largo de la historia de la humanidad hubo guerras, conquistas, rebeliones, opresiones, tiranos, ejércitos, todo tipo de confrontaciones y fricciones. Y algunos seres, particularmente, estaban enmarcados en esas situaciones tan críticas con un amparo interno.
Y a ojos de los demás, algunas acciones militares, algunas ejecuciones, algún tipo de confrontación, situaciones fuertes y que podían ser identificables desde los parámetros externos como agresiones gratuitas o agresiones desmesuradas, muchas veces respondían a necesidades internas. Porque tenemos que entender que muchísimos de los ajustes kármicos que son prácticamente obligados en términos de lo que por retorno kármico se necesita asumir, necesitan contrapesos a veces sumamente fuertes. La humanidad generó retornos kármicos de naturaleza realmente muy, muy especial. Y a veces algunas acciones de compensación o algunas acciones de contención que podían ser vistas como excesivas, desmesuradas en términos de agresividad o negatividad, estaban planificadas en términos internos, porque era la única forma de frenar ciertos procesos o de revertir el carácter de determinados procesos o de algunos ciclos territoriales o subcontinentales o globales en términos planetarios. Muchas veces no se han entendido una gran cantidad de acciones de la historia o de situaciones históricas precisamente porque solamente tenemos esta capacidad de evaluar lo externo y lo aparente. El alma y la mónada despiertan juntas. La amplitud de la conciencia siempre empieza en los niveles superiores. Cuando un núcleo superior de conciencia se amplía, influencia a los núcleos subsiguientes inferiores. La mónada despierta en su propio nivel y a partir de ahí puede comenzar a brindar estímulos sostenidos, estables estímulos a los núcleos inframonádicos. La mónada, una vez que logra un grado de despertar, una vez que toma conciencia de algunos aspectos de la vida cósmica, una vez que de modo estable se le permite participar en la circulación, en la distribución, en la circulación de determinadas energías, ahí puede nutrir a la conciencia del alma para que viva su propio despertar. Y la conciencia del alma, una vez que puede abrirse a eso, también de un modo lo suficientemente estable, y aprende a tornarse receptiva de modo inteligente, aptamente inteligente, para con esas energías que para ella son nuevas, puede hacer lo mismo para su propia energía reencarnante, para el ego que está ahí reencarnando y haciendo la experiencia con los vehículos de la personalidad. Siempre la situación empieza en los niveles superiores de conciencia y se va haciendo esta transferencia. Nunca el despertar es simultáneo entre núcleos que son de distinta naturaleza y voltaje en términos de energía, patrón vibratorio y sustancia. El regente lo que vive es una ampliación de conciencia cuando termina su ceremonia de reinstalación, de reabsorción de los patrones monádicos y de los principios. Cuando el regente puede absorber las energías de los principios y de las mónadas, vive esa síntesis y octava. Entonces cambia su nivel de conciencia. Pero mientras eso no está consumado, el regente está en atención a la vida interna, a lo superior. Está en receptividad de eso, sin ningún tipo de alteraciones. No vive alteraciones, lo hace de modo estable. Cuando todo el proceso de sus extensiones en determinados niveles universales o cósmicos está listo y él puede generar la reabsorción, ahí en esa síntesis él pasa a otro nivel de conciencia. Se eleva el grado de avatar en primer grado, la primera iniciación regencial. ¿Qué pasa con aquellos seres que tienen una idea equivocada con respecto a la planificación que internamente asumieron? ¿Por qué puede ser que se alimente una interpretación equivocada en ese sentido? ¿Es una enseñanza esa experiencia? Y va a determinar una enseñanza, obviamente. Tener que ir viendo esta cuestión de discernir respecto a lo que internamente nosotros tenemos planificado es toda una gran prueba, para todos nosotros. Es toda una gran prueba. Tener que llegar a un nivel de discernimiento, de claridad respecto a lo que planificamos es una gran prueba. Y tal vez el principal escollo para poder ir esclareciéndose respecto a esto es
lo de poder separar esta ambición espiritual que a veces cargamos respecto a lo que creemos que somos internamente. Entonces, en base a lo que creemos que somos internamente, en términos de conciencia, espiritualidad, seguramente nuestra planificación interna es inmensa. Es lo más grande que hay, prácticamente una estrella espiritual. No siempre es así. Generalmente hay una ilusión propia de quienes se sobreestiman en términos evolutivos. Si el ser trata de vivir del modo más neutro, del modo más objetivo, la realidad, que tiene los pies en términos espirituales sobre la tierra, porque también en términos espirituales hay que tener los pies sobre la tierra, porque los pies sobre la tierra hay que tenerlos siempre. De hecho, el instructor de Jesús decía estar en el mundo sin pertenecerle. Los pies tienen que estar en la tierra. Tienen que estar en la tierra para todo, y sobre todo al momento de percibir que uno está en el camino espiritual. Porque si uno no tiene los pies sobre la tierra a la hora de percibirse como un caminante, como un peregrino, ahí empieza toda esta ilusión de lo que soy un gran no sé qué. Generalmente hay una gran ambición que va a terminar en el momento en que la energía de la desilusión le sea ofrecida por vía interna al individuo. En algún momento el individuo va a recibir esa desilusión, porque no va a poder asumir su planificación interior mientras él imagine que tiene cierta planificación que en realidad dista de aquello que vino a ser a la materia. Nos inhabilita toda esta ilusión que podemos tener respecto a lo que somos, a lo que creemos que somos. Entonces, si creemos que somos determinada cosa, obviamente que mi planificación interna va a tener que ser algo en particular que vaya de acá a acá, y menos de eso nada. Ahí está el tema, pero la energía de la desilusión, que es una energía preciosa en términos evolutivos, va a venir a nuestro socorro en el momento en que incurramos en ese tipo de desatinos. Cualquier persona que por fantasía, por ilusión, por ambición espiritual, en definitiva, por inmadurez espiritual, no pueda claramente percibir qué es lo que vino a ser, aunque esa planificación en términos internos esté dada y él tenga algo que hacer para descubrir de qué se trata, la energía se va a encargar de hacer lo propio, lo suyo. Porque la energía da plazos, pero a nadie le permite estar eternamente engañado. A nadie puede estar eternamente engañado. La energía tiene todo para desengañarnos. La energía tiene todo para desilusionarnos. Tiene todas las herramientas, maneja todas las leyes. Y es precisamente cuando nosotros estamos ilusionados o posicionados equivocadamente ante una cuestión que la energía ya está preparando ceremonialmente el antídoto. Y puede tener cualquier gusto, pero que va a dar resultado seguro. ¿De qué depende que yo pueda estar en equilibrio si todo el planeta está en desequilibrio? Depende de que uno concrete aquello en sí mismo. Como tantas veces dijimos, si aspiramos a sostenernos en sintonía, en alineación, a entregarnos a la vida interna, nosotros, que somos una partícula planetaria, vamos a hacer el aporte correspondiente, por carácter transitivo. El planeta todo puede estar en desequilibrio, pero ¿está todo el planeta en desequilibrio? ¿Realmente todo? No, está en desequilibrio aquello que para nosotros es más notorio de la vida planetaria. Eso sí está en desequilibrio, porque nosotros tenemos una tendencia a captar generalmente lo más notorio. Aquellas otras cosas más sutiles que están presentes en toda situación, eso pasa desapercibido para nosotros. Alguna vez dijimos, en toda situación, la más negativa hay luz. En toda situación, la más negativa, en algún lugar, en algún nivel de conciencia de esa situación hay armonía. En cada situación hay una solución pronta. Podemos o no abrirle la puerta a la solución, porque la solución es interior y hace falta una actitud para que la solución pueda revertirse y volcarse en estos niveles de conciencia. Pero en toda situación siempre hay una contraparte que nos está contando una historia diferente a aquella que nosotros compramos de la situación. El planeta está en desequilibrio, sí, una parte del planeta está en desequilibrio, pero lo más importante y profundo de este planeta está en perfecto equilibrio, en perfecta armonía y es luz en perfecta circulación y en acción. Solamente la superficie, la cáscara de este planeta está en desequilibrio. Sin embargo, ya están actuando sobre esta cáscara, sobre esta superficie planetaria, potentes voltajes en términos jerárquicos, energéticos, logoicos, en términos de voluntad superior. Todo eso ya está actuando profundamente. Es más, esta cáscara no estaría en condiciones de mantenerse
en términos de cohesión, una partícula con la otra. Sin embargo, toda esa luz que está operando, toda esa energía que está operando, hace que este milagro de cohesión, de que cada partícula pueda seguir unida a la que tiene al costado, arriba, abajo y adelante y atrás también, se dé, porque es un verdadero milagro. La situación de la energía en la superficie planetaria era para generar desintegración. Sin embargo, estamos viviendo una cohesión gracias al potente caudal de vida cósmica y solar que lo sostiene. No está todo en desequilibrio, está una parte en desequilibrio. Y una parte nuestra corresponde a esa parte que está en desequilibrio si dejamos que actúe bajo ley de afinidad en términos tridimensionales y en horizontal. Pero si nosotros no dejamos que actúe de ese modo, si nosotros llevamos esa parte, una alineación en términos verticales y superiores, nosotros vamos a ser copartícipes, co-creadores de esta reinstalación del equilibrio en el planeta. Equilibrándonos nosotros, manteniendo nuestra conciencia ofrecida a la luz en elevación, vamos a ser co-creadores, copartícipes de ese reequilibrio, de esa toma de equilibrio planetario que ya está en marcha. Porque es palabra de la jerarquía que toda esta situación se va a restaurar, que toda esta situación va a ser simplemente transmutada, trascendida y que la superficie del planeta va a ser limpiada absolutamente. Cuando una persona recibe una iniciación en el plano espiritual, ¿cómo toma conciencia de que ha sido así? O mejor dicho, ¿es consciente a nivel físico de ello? Es una actitud lo que nosotros tenemos que aprender a depurar. Es una actitud lo que tenemos que aprender a instalar, a purificar. Una actitud realmente lo que tenemos que aprender a sublimar. Cuanto más cristalina, cuanto más elevada es esa actitud, cuanto más herramienta de transferencia de la vida interna es esa actitud, está revelando el grado de iniciación o de expansión de conciencia interior del ser. No es ni por acciones concretas, ni por pensamiento, porque todo eso puede ser manipulado también. Uno puede hacer un teatro, ¿cuántas veces dijimos? Hay gente que está interesada por cuestiones espirituales, se la vive teatralizando. Hay gente que vive haciendo teatro. Y quien vive los patrones internos no hace teatro, porque precisamente la realidad interna es mucho más flexible que la exterior. Entonces no te lleva a esa posición rígida de tener que hacer teatro para ser el primero en comprarte que sos espiritual. No es necesario todo eso. Es una actitud que a veces es de una condición tan particular que ni siquiera puede ser identificada mediante el consciente izquierdo, la razón, el análisis. Una actitud que se confirma en lo que deposita, coloca, imprime, implanta en estos niveles de conciencia. Una actitud que no se diferencia particularmente desde el ojo del observador típicamente crítico o material, sino de aquel que ya está en condiciones de reconocer los patrones internos cuando se tornan activos, dejan la pasividad, se tornan activos, se tornan verdaderas herramientas activas y prácticas de la vida. Una actitud que sin buscar resaltarse pasa a ser el hilo conductor en todo lo que el individuo hace, en todo lo que él va haciendo. Eso es lo que demuestra el nivel de expansión interior, el nivel iniciático de un ser. No necesita estar colocándose en una posición relevante, no necesita particularmente ese ser buscar generar una regla de tránsito, de transferencia de lo que él cree que es internamente o percibe que es internamente a lo que tiene que hacer en el mundo material. De modo suelto, flexible, permite que esa transferencia se dé. Esa es toda la historia. Según qué esté ocurriendo en los niveles internos, si el ser logra alineación y logra realmente instalarse en esa actitud, lo demás se da por añadidura. Ninguno de nosotros está acá para saber qué grado de iniciación está viviendo, porque mientras ponemos la atención en esas cosas nos estancamos. Antiguamente, la conciencia de los hierofantes tenía que estar operando continuamente sobre los iniciados, sobre todo sobre los iniciados básicos de las primeras iniciaciones. ¿Operando para qué? Para que la conciencia de ser un iniciado no pasara a ser una interferencia en el iniciado. Eso es lo que tenía que ocurrir continuamente. El hierofante tenía que ser un acompañamiento potente, externamente potente e internamente potente. Había que acompañar mucho el proceso en términos externos.
Y la condensación psíquica no era tal como hoy la conocemos, no era esta condensación psíquica. Si hoy nosotros pudiéramos saber o tuviéramos que vivir las iniciaciones en términos externos, esto sería un circo absoluto, porque haríamos de todo menos servir al planeta. Afortunadamente, las iniciaciones son internas, porque entre otras cosas la energía es tan sabia que sabe en qué momento replegarse en sus actividades y proteger las ceremonias donde deben ser protegidas. Y donde hoy, si no está protegida una ceremonia, sino en los niveles internos de la vida. En los niveles externos de la vida no hay garantías para nada. Este sueño percibimos que está para ser compartido. A veces percibimos que no es para compartir. Esto simplemente de no compartir sueños tiene que ver con que la energía del sueño pueda seguir operando sobre aquel que soñó. Porque hay personas que indiscriminadamente cuentan sus sueños a todo el mundo, los escriben, los publican. Y esa energía que a veces está destinada a un ser en particular termina demasiado expuesta y se desvitaliza. Y no llega a quien tiene que llegar. Entonces hay que cuidar mucho, porque la conciencia interna puede enviar un sueño inspirado que sea para compartir. Utiliza ese ser como una herramienta para que ese sueño llegue a una cantidad de seres. Pero a veces la conciencia interna dice, esto es para vos. Y estamos en esa mecánica de mostrar todo, a ver quién me lo interpreta, a ver qué quiere decir, en vez de abrirnos a la simbología que está ahí y que tiene que operar en nosotros como una guía, porque un sueño es un símbolo, y un símbolo es el más sintético de los lenguajes, y hay que aprender a estar ante eso y ver qué nos quiere decir. Tenía en un sueño un cinturón de cuentas de colores. Lo sentía como algo incómodo e inútil. Por algún motivo que no recuerdo, necesité caminar con paso firme o apurado, y el cinturón se rompió y las cuentas se dispersaron por el piso. Levanté todas las que veía, segura de que era la totalidad. Las pasé por el hilo como enhebrándolas y sin pensar, creo yo, las puse sobre mi cabeza y quedaba como una vincha muy suave. Seguí caminando y tenía una sensación de alegría y bienestar. Creo que ahí terminó mi sueño. Aquí nosotros vemos este paso que tantos estamos dando y que la superficie planetaria está dando entre la ley de karma y la ley evolutiva superior. Y no es casual que las cuentas de este cinturón, cuando estaba en la cintura, fueran más e incómodas. Y la cintura representa la instintividad, la cintura representa aspectos que están por debajo de los centros que hoy están siendo incentivados, los centros del consciente derecho. La cintura representa aspectos propios de los chakras, de lo instintivo. Lo que vemos aquí es un incentivo realmente para este ser y para todos los que estamos ante este sueño, para entender cómo estamos siendo liberados de una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver nítidamente con este paso que hicimos bajo la ley de karma en la superficie planetaria, y este enhebrar nuevamente y que ya no sea tan amplio y que sea menor, porque la persona dice algo así como que creyó que había levantado todas. Indudablemente no había levantado todas, porque después le quedó como una vincha, ya no como un cinturón. ¿Qué significa? Que hay algunas cuestiones que al momento de romperse ese proceso kármico, esto que está directamente ligado a lo instintivo, esto que está ligado a todo el ciclo anterior de la humanidad, muchas de esas situaciones ya no corresponden ser ni experimentadas ni vividas. Y en estas cuentas, en esta multiplicidad de cuentas, encontramos esta multiplicidad de situaciones propias de aquel tránsito que hicimos bajo la ley de karma. Ahora las cuentas eran menos y la persona, sin pensar, sin especular, se lo puso sobre la cabeza. Y la cantidad de situaciones es de otra condición, superior. Es como que vamos a una síntesis cuando estamos bajo la ley evolutiva superior. Como que estamos siendo estimulados a vivir las cosas de otra manera. Algunas situaciones serán las mismas, solo que las vamos a vivir bajo la ley evolutiva superior de una condición totalmente diferente. Porque siempre algunas condiciones, cuando pasamos de una ley a la otra, también son transferidas para que hagamos con ellas experiencias renovadas, experiencias que bajo la otra ley era imposible hacer para nosotros. Por eso, algunas de las cuentas que cayeron sirvieron
para la vincha. No es que ninguna sirvió. Otras dejaron de existir, porque eran situaciones que bajo ley evolutiva superior no corresponden ser vividas. Pero estas que sí servían, van a ser vividas en el momento adecuado de un modo diferente, superior, desde otro nivel de conciencia. Esta es la explicación que nosotros encontramos al sueño, la explicación, la interpretación interna a la que somos estimulados. Y creo que todos deberíamos tener en cuenta que hay una gran cantidad de situaciones que tenemos que soltar, aflojarnos el cinturón, que se caiga lo que se tiene que caer y que solamente quede lo que sirva para lo próximo. Y sin pensar quedarnos ante eso, porque ya la energía es quien dispone que eso sea así. La energía está por sobre encima de nosotros y la energía sabe con qué debemos quedarnos de todo este gran bagaje, de todo este gran cúmulo de cuestiones, de aspectos que aquí estuvimos viviendo hasta este momento. ¿Cuáles son las formas de comunicación de los seres de Erx con los hombres? Nosotros siempre decimos internamente. En nuestros niveles de conciencia interno, ahí la jerarquía se comunica con la humanidad. Para que esa comunicación sea de un tenor u otro tenor, ahí hay una participación puntual del nivel de despertar. El condicionamiento está dado en el nivel de despertar del ser que va a hacer contacto con esas energías. Si bien toda la humanidad está hoy recibiendo muchísima asistencia por parte de las civilizaciones intraterrenas, de la jerarquía interna del planeta y de la jerarquía cósmica, es el nivel de despertar de cada individuo o de cada grupo lo que permite que ese contacto interior sea más o menos profundo y que pueda derivar en una transferencia de energías, de instrucción, de acompañamiento, de asistencia, de un grado u otro. Hay individuos que están puntualmente en un estrechamiento de vínculos paulatino y casi ininterrumpido con la jerarquía planetaria. Hay otros que van pasando por fases, por etapas. Hay otros que están siendo preparados para que al corto plazo ese trabajo de contactamiento con la jerarquía planetaria pueda comenzar a ser más efectivo, más activo, que tome una participación muchísimo más directa en todo aquello que ese individuo o ese grupo puede estar comprometiendo para la vida planetaria. Y también hay otros aspectos de la comunicación de la energía que puede necesitar herramientas de estos planos. Si bien la vinculación de la jerarquía está dada en los niveles internos, llegado el caso también puede tomar herramientas de los niveles externos para concretar o complementar aquello que interiormente y más profundamente se realiza. Los seres de Erx, como los seres de cualquier civilización interna del planeta, como seres que también provienen de los niveles externos de este sistema, pueden manifestar su asistencia, pueden conectarse con la humanidad en distintos niveles de conciencia según sea la necesidad del individuo, de la humanidad o del planeta. No tienen ningún tipo de limitación, aunque preferentemente los niveles internos son los campos de vida donde el contacto más profundo, estable, puede darse, donde mayores volúmenes de energía se pueden transferir sin interferencias. Puede hablar de mi Anuma, es una jerarquía de Erx. No conocía a esta entidad, o por lo menos no recuerdo haber leído algo de ella. Mi Anuma es una jerarquía de Erx que trabaja como comando y que participa de distintos aspectos de la evacuación planetaria y va a seguir participando de distintos aspectos de la evacuación planetaria, el rescate, también de preparación de seres autoconvocados. Es un comando que está subordinado a la energía Sikuma. Es un comando que está subordinado a la energía Sikuma y opera junto con la energía Sikuma y otras energías y jerarquías de Erx y jerarquías de otros centros y jerarquías tanto solares como cósmicas en distintos aspectos de la operación rescate. Esta jerarquía que ahora se está revelando es una jerarquía que hace decenas de miles de años que está trabajando para la vida planetaria y en el centro intraterreno de Erx. Mi Anuma se escribe con H final, 8 letras,
Mianuma, como se pronuncia, Mianuma, y H final. ¿Qué valor se adjudica a la psicología en tareas como la de Uxim? Dependiendo de qué aspectos de lo que se llama psicología estemos hablando. Creemos que para ciertas etapas es muy útil la psicología transpersonal. La psicología tradicional sirve exclusivamente para seres que están en etapas muy básicas, donde todavía no pueden acudir motus propio, no pueden acudir mediante la convocatoria de ciertas fuerzas por propia manifestación y necesitan de esto otro. Lo que nosotros sí creemos es que hay terapeutas transpersonales que están realizando trabajos muy interesantes, preparando seres que no necesitaban inicialmente estos terapeutas transpersonales, pero que las condiciones psíquicas que encontraron al momento de encarnar los superaron. Había una cantidad de seres que al momento de encarnar tendrían que haber, por sintonía y por alineación propios, tendrían que haber podido estar en equilibrio, en relativo equilibrio, y colaborar con esta maduración de su proceso en términos de conciencia. Pero se encontraron con una capa psíquica tan agresiva, tan densa, de un patrón vibratorio tan denso, tan bajo, que no les permitió en algunos casos poder concretar eso por ellos mismos. Inmediatamente se tomaron determinaciones en términos de necesidad y urgencia. Entonces, en los últimos 50, 60 años para acá, comenzaron a encarnar seres que fueron preparados en términos interiores, kármicamente preparados para asistir transpersonalmente a estos otros que iban a vivir estos desequilibrios. Están encarnados en este momento y van a seguir encarnando muchos seres que van a hacer el estudio de psicología o de psiquiatría, pero que internamente planificaron aplicar energías transpersonales, o sea que el título lo van a utilizar como una herramienta para no ir presos, ¿entiende? Necesitan del título porque si no es ejercicio ilegal. Y el título, incluso aunque no fuera ejercicio ilegal para algunas personas que todavía son muy rígidas, representa algún título puesto acá atrás. Hay gente que no se sentaría frente a otros si no tiene un título acá. Hay muchos aspectos kármicos ahí para pulir. Pero están siendo entrenados, y fueron entrenados, y están encarnando muchos seres para asumir como terapeutas transpersonales, psicólogos transpersonales, psiquiatras transpersonales, y aquellos otros que no asumieron eso internamente y que están en etapas básicas, van a ser psicólogos convencionales, psiquiatras convencionales, con anteojeras, la mayor parte de ellos, en un momento del planeta donde las anteojeras hay que tirarlas. Estos seres todavía ven al hombre como un ente psicofísico. Es muy común encontrar este tipo de terapeutas que ven al ser humano como un ente psicofísico, mientras que estos terapeutas transpersonales ven al ser humano holísticamente, integralmente. Saben que hay una conciencia interna que por algún motivo no está pudiendo establecer un vínculo más profundo, estable y conducente con esta personalidad, con esta psiquis, con este ser en este plano, y operan como intermediarios, operan para que esa gestión se pueda facilitar. ¿Cómo le dedico mis acciones al Señor? Soy consciente que el identificarnos con las fuerzas de estos planos nos alejan de tal posibilidad. ¿Cómo romper esta concentración en mí mismo que muchas veces está en marcha? En esos momentos me cuestiono la primera pregunta que coloqué, pero me es difícil salir y encontrar la respuesta práctica de la cual tengo más sed cada vez. Esa sed es la que nos va a sacar de este problemita, de este inconveniente transitorio. Uno tiene sed de lo interior, uno tiene sed de equilibrio, uno tiene sed de luz, y esa sed nos está garantizando que vamos a ser saciados. Aunque estemos transitoriamente, aparentemente en crisis y estancados, quien padezca esta sed va a ser saciado. Quien reconozca tener esta sed va a recibir agua para saciarla. En los niveles internos hay agua de vida para saciar esta sed. Quien tiene sed va a ser saciado. Aquel que tiene sed realmente, que se abra la vertiente interior, que se abra para ser saciado.
que no deje ni las narices afuera de esa fuente. Ahí va a salir de este tránsito. Cualquiera que tenga sed en este momento en el planeta Tierra está recibiendo una dádiva. Aquel que tenga sed de luz, sed de equilibrio, sed de justicia, sed de todo aquello que la mayoría desecha, aquel que tenga esa sed está por ser saciado. Pero tenemos que mantener una actitud ante esa sed. Tenemos que cultivar una actitud para que esa sed realmente sea una herramienta que permita que seamos saciados. Ya tener sed de luz, sed de espíritu, sed de vida interna, es estar a punto de ser saciados. Solo tenemos que aceptar que a veces padecer esa sed es la única forma de tomar conciencia. Pero la sed de espíritu jamás mata. Muchas gracias.